Ahora, que Europa se libere de Rusia, donde Rusia se emberraque, donde Putin se emberraque y les cierre el suministro, les corte el chorro, la cuestión va a ser grave en Europa, en alimentos, en energía. Es más, hasta personas pueden morir porque cuando llegue el verano o llegue el invierno, ellos dependen totalmente del gas, dependen del petróleo. El petróleo no es solo petróleo, el petróleo son muchos derivados y eso afecta al mundo entero. Entonces el galón, el precio de la gasolina, yo les dije en enero, en febrero que se iba a disparar terriblemente. Ahorita la estamos viendo, ahorita se está viendo en Estados Unidos y se va a subir más todavía. Y esto no es solo, no es que solo a ellos les afecta, no señor, a nosotros. Yo le dije el viernes de que la subida del petróleo, yo se los decía que Europa está cogido, Putin los tiene cogidos porque dependen del gas, dependen del petróleo y de otros suministros que da Rusia y da Ucrania. Entonces, también Estados Unidos, Biden está jugando con fuego y el que juega con fuego se quema. Él todavía cree que es que yo puedo coger y hacer lo que quiera con la economía mundial y joder al que sea, porque me da la gana joder al otro. Y eso es un juego muy peligroso. ¿Por qué? Porque no nos podemos zafar, y yo se los decía cuando hablamos de Glasgow, el fiasco de Glasgow, la COP 26 o 16, ya no me acuerdo, creo que 16, me corregirán ustedes. Esos acuerdos que llegan, ay, bravo, Estados Unidos, ay, China, ay, sí, fulano, sí, vamos a comprometernos con el cambio climático, las tecnologías renovables, muy bonito. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo no está preparado, la tecnología que tenemos no está preparada para que toda nuestra energía y nuestras materias primas sean a través de tecnologías renovables. Eso sería lo mejor y para allá vamos en el futuro. Entonces, lo que fue un fiasco, lo que fue una mentira como esa de Velasco, ahorita por la guerra lo tendrán que hacer. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que este señor los coge y los aprieta y hace lo que quiera con ellos y ellos no pueden hacer nada. Primero porque tienen miedo a que los vuelen y segundo porque económicamente a través de lo que es la luz, el gas, el petróleo, los tienen amarrados. Igual a Estados Unidos. Es que uno puede salir y decir nosotros hagamos esto, hagamos lo otro, pero todo eso tiene consecuencias. Biden no las asimila. Él es una persona de que es que estamos jugando con egos de Zelensky, egos de Putin, de la OTAN, de Biden, todos son unos egos ni los hijos de madres, por no decir groserías. Entonces creen que pueden coger a la humanidad y hacer lo que les da la gana porque sí. Y esto trae consecuencias. Entonces tenemos que orar mucho. ¿Por qué comparto esto? Porque la oración es muy poderosa. Porque Putin, viene la venganza de Putin. Así se los digo, viene la venganza de ese... bueno, me reservo las groserías. De ese demonio. Ahorita viene la venganza, él empieza a cerrar, a cerrar esa llave del gas y de otras fuentes de energía para apretar a los europeos. Para decirles, mire, lo que ustedes han tratado de hacer conmigo, no lo pueden hacer porque yo soy un berraco. Esas sanciones no sirven para un carajo. Lo que han hecho es que se han pegado, yo se los dije en un en vivo, que esas sanciones iban a ser un fracaso y eso era pegarse un tiro en cada mano y en cada pie los europeos. Y ahorita lo van a empezar a ver y eso va a ser devastador. España no tanto el frío sí va a haber, pero lo que es Alemania, lo que es estos países nórdicos, Dinamarca, bueno, todos esos hacia arriba, va a ser una cuestión de frío, entonces tenemos que orar mucho y pedirle mucho al Señor. Y más los racionamientos que van a haber tanto en energía, en agua, en gas. Bien, están apoyando la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque han tomado muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque vienen secuelas de la pandemia. ¿Por qué? Porque Putin
los tiene agarrados. Esto yo se los dije a ustedes muchas veces. Y ahorita ya cerró la llave del gas. Yo se los dije hace varios meses, el mes anterior se los dije, que él los iba a coger y los iba a apretar. Y esto va a ser devastador para la economía. Alemania que dice, no, hágale, mijo, me va a cortar, berraco, usted me va a cortar el gas. Yo ya tengo allá licuado, mis containers allá están llenos. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué? Hágale, pues, hágale. Ustedes se han puesto a analizar de dónde llega ese gas, el petróleo y la luz también. Mucha viene por Rusia a través de lo que yo les hablé hace varios meses, de una estructura de barcos orientales a través, limpian, hacen un lavado, aparentemente India, China, para vendérselo más caro a Europa. Entonces eso los está matando y los va a matar terriblemente la economía. Y ahorita se vienen apagones, bueno, esto lo vamos a hablar más en fenómenos naturales, y las consecuencias del frío extremo que se va a vivir. Entonces, esta cuestión en Europa ya no la detiene nadie, solo debemos de orar y pedirle al Señor, y esto va a afectar, todo está conectado, yo se los decía hace mucho tiempo. Putin los aprieta porque él ya tiene todo organizado y yo le dije a usted, las sanciones, eso no le va a funcionar para joder a Putin, yo se los dije desde hace meses, pero ellos no entienden. Yo les dije, se van a pegar un tiro en los dos pies y en las dos manos, pero ellos no entienden. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Orar y pedirle al Señor. Ahorita en el G7 quieren más sanciones, van a sacar más sanciones contra Putin y ahí van a apretar el petróleo y Putin les va a hacer pistola y los va a apretar con el petróleo, entonces va a haber escasez y va a haber subida del petróleo y esto va a ser un problema porque Europa depende muchísimo del Medio Oriente y de Putin sobre todo. Entonces Putin los coge y ya saben cómo los cogen, y ahí es donde viene el problema para Europa y parte también para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que salir como una loca desquiciada a llevarles los suministros a Europa. Entonces, ¿eso qué hace? Descompensa un poco la situación en Estados Unidos y en otros países. Por eso es que Biden estaba hablando con el uno, hablando con el otro. Hermano, présteme, fíeme, véndame, no sea malito. O sea, unos contenedores ahí, unos barquitos ahí, no es más. Pero eso no es fácil, eso no es fácil de mantener con el tiempo. La guerra energética entre Rusia y la Unión Europea ha llegado este viernes a su punto culminante. El gigante gasístico ruso Gazprom ha anunciado que cierra totalmente el grifo del gas en dirección a la UE a través del gasoducto Nord Stream. Una medida que toma de forma indefinida, argumentando que lo hace debido a una fuga de aceite en una turbina que solo puede ser reparada por una empresa especializada. El suministro ya llevaba interrumpido desde el 31 de agosto por supuestas labores de mantenimiento, pero iba a retomarse este sábado. Este corte de gas ruso añade ansiedad a los europeos que luchan por evitar una crisis energética el próximo invierno y coincide con la decisión del G7 de poner un tope al precio del petróleo ruso. También para los intereses de Europa. Borrell ha expresado que es la mejor ocasión para librarse de la dependencia energética. Nuestra política exterior estaba muy condicionada por esta dependencia. Bueno, crisis, oportunidad. Y ha advertido que Europa no recibirá gas hasta que no levante las sanciones económicas. Lo último que nos ha dicho es que no va a continuar suministrando gas mientras no levantemos las sanciones económicas y no está en la agenda de la Unión Europea. Eso quiere decir que sí les preocupa. Por ello los países están buscando suministradores alternativos y se está consiguiendo porque ha detallado que en este momento ya solo Europa en su conjunto depende de Rusia en menos de un 10%. Antes era el 100%. Con ello, Borrell ha anunciado que esto hace posible abordar un invierno sin suministros de gas ruso. Rusia asegura que no va a reanudar el suministro de gas a Europa por el Nord Stream y ya no hablan de problemas técnicos. Por primera vez Moscú vincula su decisión a sanciones impuestas. Andrea Ferrando, redacción.
Sí, eso es, y es más, el Kremlin culpa directamente a Occidente de que la situación haya llegado hasta este punto. Asegura su portavoz Dmitry Peskov que han sido precisamente las sanciones de Occidente las que impiden que la infraestructura de ese gasoducto pueda funcionar y que su flujo no se va a reanudar básicamente hasta que Occidente no retire esas sanciones. El gas ha sido la principal baza de Moscú desde que comenzó la invasión. Moscú le ha cortado directamente el flujo a determinados países como Polonia, Bulgaria o Dinamarca, y ahora este golpe, el cierre del principal gasoducto que alimenta al continente, ha hecho que la mayoría de los países tengan que buscarse otras fuentes alternativas de energía, y eso sin tener en cuenta si serán suficientes para cubrir la demanda este invierno. Del Estado de Nord Stream, de ese gasoducto clave para la alimentación energética que lleva detenido varias semanas, y además de las noticias que llegan de última hora de Moscú, de Kremlin, porque el Kremlin señala que ambas líneas de Nord Stream 1 han quedado fuera de servicio y señalan que no hay claridad sobre el tiempo de reparación que exigirá la vuelta al funcionamiento de Nord Stream. Es la declaración de última hora que llega desde el Kremlin, desde el gobierno de Moscú, de Rusia, en torno a Nord Stream, y que llega además en pleno momento en el que las autoridades europeas acusan de sabotaje a Rusia por esas cambios de presión, por esas filtraciones al mar Báltico en ese Nord Stream 1 que llevamos viviendo y vigilando desde el principio de la semana. El Kremlin confirma ahora que están fuera de servicio ambas líneas de Nord Stream 1 y completan lo que es ese daño severo a los gasoductos. Entre tanto, las autoridades europeas aseguran que ese daño, que esos fallos en los gasoductos rusos han sido deliberados, y la Unión Europea va a tomar más medidas para reforzar la seguridad energética. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha culpado a Rusia por calificar este hecho como un probable acto de sabotaje. Los ataques significan que la infraestructura crítica en Europa es ahora un objetivo, según ha señalado el ministro de Economía alemán, Robert Habeck.